Buen día a todos. Soy la doctora Verónica Vázquez Ballesteros, otorrinolaringóloga y médico adscrito del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Toluca, del ICEMIM en el Estado de México. Em, Me da mucho gusto haber sido invitada a este congreso y doy las gracias al comité organizador, a la doctora Mónica Virgen Rosendo y a todo su equipo que ha participado en la elaboración de este gran mm, proyecto. Sí, pues me corresponde dar el tema de rinitis alérgica y no alérgica. Vamos a iniciar diciendo qué es la rinitis alérgica, dado que es una enfermedad muy común y que tiene mucho que ver con todos ustedes que están en el primer nivel de atención y todos los días van a estar en contacto con esto para poder diagnosticarla y poder referir al paciente en caso de ser necesario. Entonces, la rinitis alérgica, como sabemos, es una enfermedad crónica inflamatoria. Ujú. Perdón, es que no cambia la pantalla. Exacto. Entonces, como les decía, la rinitis alérgica es un trastorno crónico inflamatorio, que todas las personas podemos desarrollar rinitis alérgica, pero está relacionada también a causas genéticas, aunque todos, por el medio ambiente o por la exposición que tengamos desde pequeños a alimentos, nuestra dieta habitual, etcétera, podemos ser más propensos a desarrollar alergia. Entonces, se entiende como un trastorno sintomático de la nariz y senos paranasales inducido por una inflamación de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E posterior a la exposición de un alergeno. Sí, y sus síntomas más característicos van a ser estornudos en salva, que son estornudos repetitivos, cuando la gente estornuda muchas veces, prurito nasal y conjuntival, rinorrea hialina, que puede ser anterior o posterior, y obstrucción nasal intermitente. De otra manera, no sería de origen alérgico. Normalmente, la obstrucción nasal en la rinitis alérgica se presenta así, intermitente. Entonces, a veces el paciente está más congestionado, puede ser más en la mañana, puede ser más en la noche o posterior a un evento que causó la alergia. Sí, muchos pacientes nos comentan que amanecen congestionados y en el transcurso del día se les va quitando la congestión y vuelven a estar congestionados por la noche. En estos pacientes tenemos que investigar así minuciosamente, pero detalladamente, a qué están expuestos, ¿sí? Porque si su congestión es más cuando ellos están en la noche acostados, probablemente haya algo en su habitación que les esté ocasionando estos síntomas. Ujú. Si es más durante el día, en el trabajo, a lo mejor en el pasto, entonces es muy importante saber en qué momento el paciente se está congestionando y en qué momento se siente mejor. Es una enfermedad multifactorial, como les decía, puede ser desencadenada por muchas cosas, ajá, cualquier alergeno, desde alérgenos alimentarios, del medio ambiente, ujú, y puede estar relacionada con aspectos genéticos. Entonces, muchas veces si la mamá es alérgica y no necesariamente el mismo tipo de alergia, puede ser que la mamá sea alérgica, no sé, a los metales y la abuela tenía asma y la tía tiene dermatitis atópica, etcétera. Entonces, todo eso se va conjuntando y nos va ocasionando una gran carga genética para poder presentar rinitis alérgica. También puede estar relacionada con aspectos inmunológicos, y ambientales. Hay más de 20 genes relacionados en la generación de las enfermedades alérgicas, eso es lo que se ha estudiado, y va a afectar del 10 al 25% de la población mundial. Es muy frecuente, por eso es muy importante que los médicos de primer nivel de atención, los pediatras, etcétera, sepan exactamente cómo diagnosticarla para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. ¿Sí? Su prevalencia va en aumento, obviamente por todos los contaminantes y por toda la comida procesada que estamos comiendo. Está relacionada también a algunos
hasta colorantes que vienen en las golosinas, en los alimentos. El colorante rojo, el amarillo, el azul son los más alergénicos y bueno, casi todo viene suplementado con esos colorantes. Entonces es muy importante saber que va en aumento y que no es grave, pero que impacta la calidad de vida de los pacientes en forma importante. ¿Sí? Hay pacientes que por su alergia pueden no descansar y entonces tener una muy mala calidad de vida durante el día, ¿sí? Las comorbilidades asociadas que nos desencadena la misma inflamación de la rinitis alérgica pueden ser sinusitis, porque obviamente se inflaman todos los senos paranasales y puede convertirse hasta en una sinusitis bacteriana a largo plazo. Otitis media serosa, que es una sobreproducción de moco en el oído medio y que esto nos puede ocasionar también que el moco por la misma inflamación se quede congestionado en el oído y nos empiece a ocasionar pues dolor, ¿no? O hasta supuración del oído. Conjuntivitis y asma. Muchos de los pacientes con rinitis alérgica pueden desarrollar asma, porque el asma también es una enfermedad alérgica. Ajá. La clasificación de la rinitis alérgica, ha habido muchas, pero la última o la más, la última que se ha tratado de hacer es esta, ¿sí? Puede ser intermitente cuando es de menos de 4 días a la semana, por eso es muy importante preguntar al paciente cuántos días a la semana se siente congestionado, 1 de 7, 2 de 7, 4 de 7, ajá, y si es menor a 4 semanas. La leve es cuando nuestro sueño es normal, no interfiere la congestión para dormirnos y sin impedimento de actividades diarias. O sea, el paciente, pues como durmió bien, no está somnoliento, no tiene ninguna otra alteración durante el día, su rendimiento escolar, laboral, etcétera, es normal y pues no tiene síntomas problemáticos más allá de sentirse congestionado ocasionalmente. La rinitis alérgica persistente es la que dura más de 4 días a la semana y dura más de 4 semanas. Y la moderada a grave es uno o más de los puntos anteriores que vimos, más los pacientes que ya tienen un sueño anormal, impedimento en sus actividades diarias. ¿Por qué? Porque al no dormir correctamente, obviamente el paciente amanece con dolor de cabeza, somnoliento, está menos atento, hasta los niños, ¿eh? Entonces a veces piensan que los niños tienen un trastorno de déficit de atención, los están tratando por otras cosas y es que el niño no está durmiendo adecuadamente. ¿Eh? Entonces el rendimiento escolar pues va a estar alterado y van a tener síntomas problemáticos, entre ellos pues la otitis, la sinusitis, ajá, y a veces problemas de la piel, dermatitis, conjuntivitis que ocasionen problemas hasta visuales. Los agentes causales de las rinitis alérgicas, bueno, pues va a ser el antígeno como tal, que es una sustancia que puede dar lugar a una respuesta inmune. Y ese antígeno, y el alergeno es un antígeno que origina una sensibilización, perdón, alérgica por anticuerpos IgE. Entonces, este alergeno se va a presentar y nos va a dar una sensibilización por IgE. Los alergenos pueden ser internos y externos, como la contaminación, o internos como algún alimento o algún colorante o algo así que ingerimos. Los mecanismos de la rinitis alérgica van a ser una fase temprana cuando los alérgenos se depositan en la mucosa nasal de un individuo ya sensibilizado y la fase tardía de 3 a 12 horas después de la exposición al alergeno. Entonces, durante estas fases, bueno, el paciente lo que más va a presentar es congestión nasal, inflamación, rinorrea, estornudos y conjuntivitis. Los hallazgos clínicos son súper importantes. El diagnóstico de la rinitis alérgica se hace en primer lugar. Es un diagnóstico clínico y es súper importante que sepamos la tetrada alérgica, que es el estornudo, la comezón, la rinorrea, y el saludo alérgico, ¿sí? Entonces hay pacientes que desde que nosotros los vemos entran haciéndose así la nariz, o tallándose de esta forma. Hay niños que ya tienen aquí una rayita, o las líneas en las ojeras, que son las líneas de Dennis,
que nos hablan de que es un paciente alérgico. Obviamente viene también con una facies con ojeras, a veces respiración oral, y bueno, sobre todo el prurito en la nariz y pueden tener prurito también en el paladar y la pared posterior de la faringe, en los ojos, hasta en los oídos, sus estornudos en salva que son muy constantes y rinorrea hialina asociada con la congestión nasal, empiezan a gotear. Ajá. Entonces son niños que siempre o personas adultas que siempre deben traer Kleenex o algún papel para estarse limpiando. Pueden tener cefalea opresiva facial o fronto-occipital, que es un dolor aquí en la parte de la frente, o ellos dicen como si les doliera el centro de la cara o sienten una pesantez en esta parte. Y a veces es la cefalea también fronto-occipital, como si les atravesara desde la frente hasta la parte occipital de la cabeza. A la exploración, pues como ya les decía, podemos ver a niños con un saludo alérgico o personas adultas que están constantemente tallándose o hacen esto. Se les llama saludo alérgico. Gestos nasales, arrugan la nariz, mueven para tratar de aliviar esa picazón que sienten. Garraspeo faríngeo, están constantemente como tratando de aclarar la garganta. Línea nasalis, la que le decía que tienen aquí, una rayita de tanto que hacen la nariz hacia arriba y se les va haciendo una rayita. Sus ojeras, ligera equimosis palpebral inferior bilateral, líneas de Denny, hiperemia conjuntival, epífora y edema periocular. Ajá, todos esos son los síntomas a la exploración física. Si ya hacemos una rinoscopía anterior, entonces vamos a ver una mucosa nasal edematizada, congestiva, pálida y con mocos hialinos o secreción hialina, que nosotros le llamamos, hay un moquito que va desde el septum nasal hasta el cornete y esos moquitos que parecen telarañas se llaman puentes hialinos. Entonces son muy característicos de estos pacientes que tengan puentes hialinos. Normalmente estos pacientes son respiradores orales, tienen ronquido al dormir y apnea del sueño. Todo esto conlleva, como cualquier otra enfermedad obstructiva crónica, a que haya malformaciones faciales, ¿sí? Tanto dentales, del maxilar, pómulos aplanados, ajá, las ojeras y obviamente es muy importante que si los niños están haciendo apneas prolongadas o roncan mucho al dormir, pueden desarrollar un crecimiento cardíaco y a la vez una hipertensión pulmonar. Entonces, no solamente están pasando cosas fuera del paciente, las que estamos observando, sino que dentro del paciente, al tener estos periodos de apnea, que el niño debería de estar tranquilo, respirando durante toda la noche, obviamente al no poder respirar, pues entonces eh, el corazoncito empieza a latir rápidamente, hay una taquicardia cuando el cerebro se le dice que no hay oxígeno, entonces el corazón empieza a bombear sangre rápidamente y eso nos ocasiona una sobrecarga cardíaca y a la vez también pues, una sobrecarga pulmonar. Ujú. Eh, También son pacientes que, pues bueno, van a despertar irritables, van a despertar con dolor de cabeza y con mucho malestar durante el día para poder realizar sus actividades. El diagnóstico, como ya les decía, pues principalmente va a ser clínico y bueno, si necesitamos echar mano de algún estudio de laboratorio, de gabinete, pues lo más importante sería hacer una tomografía computada de nariz y senos paranasales, que es el estudio de elección para estudiar la nariz. ¿Por qué una tomografía de nariz y senos paranasales? Sería lo más conveniente porque ahí vamos a ver todas las estructuras, tanto en forma axial como coronal. Y vamos a ver tejidos blandos, vamos a ver hueso, y vamos a descartar alguna sinusitis o alguna otra enfermedad asociada. Sí, aquí tenemos una tomografía en cortes axiales donde vemos el septum nasal que bueno, está alineado, un poquito anfractuoso, pero ninguna desviación importante. Y vemos aquí a los lados los cornetes nasales que son muy grandes, están muy edematizados, casi no dejan nada de paso de aire. Si ven lo negro es el aire, ajá, y entonces el cornete está tan edematizado que es solo una línea milimétrica de aire la que está pasando por la congestión de los cornetes. Ahora, los cornetes no deberían llegar hasta el final del septum y estos cornetes nos habla de que ya hay
un problema crónico inflamatorio porque ya está saliendo de esta parte del septum nasal hacia la nasofaringe. Aquí vemos los senos paranasales, los senos maxilares, y bueno, podemos ver que no tiene pues ocupación ni densidad de tejidos blandos que nos diga que hay alguna sinusitis o algún problema inflamatorio en los senos. Aquí tenemos los senos etmoidales, ajá, los senos maxilares y bueno, nuevamente nuestro septum nasal que está normoalineado y nuestros cornetes que están muy congestionados y nos habla de que hay un proceso crónico inflamatorio. Normalmente los cornetes deben estar en ciclo, se debe ver un cornete pequeño o retraído y un cornete grande. Ese ciclo nasal dura de 3 a 4 horas durante todo el día, pero en los pacientes alérgicos ese ciclo nasal se pierde y entonces se congestionan los dos cornetes al mismo tiempo y es cuando el paciente ya no puede respirar. Si ven, aquí tenemos muy poquito espacio para que entre el aire. Y bueno, otro de los diagnósticos o otro de nuestra batería que podemos contar con ella para hacer un diagnóstico correcto van a ser las pruebas cutáneas de hipersensibilidad. Obviamente, antes que esto, podrían hacerse estudios de laboratorio que normalmente mandamos, que son inmunoglobulina E, ¿sí? Sí, ver si está elevada, eosinófilos en moco nasal y eosinófilos en sangre. ¿Sí? A veces pedimos en niños menores de 11 años hasta un coproparasitoscópico para ver si no hay parásitos. ¿Por qué? Porque los parásitos nos pueden dar síntomas alérgicos, aunque el paciente no sea alérgico. Entonces, podríamos pedir esa batería de estudios, pero no son concluyentes. Lo más importante es la clínica. Yo, si tengo un paciente con congestión nasal, estornudos, escurrimiento nasal, saludo alérgico, etcétera, y sus estudios salen negativos, no debo quedarme ahí porque clínicamente no me está demostrando que realmente el paciente no sea alérgico. Clínicamente él está expresando una alergia. Entonces, tengo que ir al siguiente nivel, que sería hacerle unas pruebas cutáneas de hipersensibilidad. Ajá. Como se muestra aquí, pues bueno, ya ahí directamente los alergólogos o los otorrinos especialistas en esta parte alérgica pueden realizar estas pruebas y dar un tratamiento que se llama inmunoterapia. Ujú. Y bueno, la inmunoterapia, pues podríamos considerar que es el único tratamiento definitivo para la alergia, porque las alergias no se curan, las alergias se controlan. Y eso es muy importante hacérselo ver al paciente, porque los pacientes siempre toman por un tiempo el medicamento, se sienten mejor, lo abandonan y vuelven a recaer. Entonces, deben saber que las alergias no se quitan, que están relacionadas con el medio ambiente y que solamente se controlan y la única forma de controlarlas o de disminuir nuestra respuesta inmunológica hacia esos alergenos es con la inmunoterapia. Ajá. ¿Por qué? Porque yo les explico a mis pacientes, es como si yo te estuviera dando lo que te hace daño poco a poco para que tu respuesta alérgica no sea tan exagerada. Porque eso sería la alergia. La rinitis alérgica es una respuesta exagerada de tu organismo a algo que a otra persona no le hace daño. Y eso es algo pues que tú traes. No puedo cambiar tu organismo, ¿sí? Más que modificarlo con esta inmunoterapia. Bueno, lo más importante, como les decía, sería evitar el alérgeno. Este, Ahorita he tenido muchísimos pacientes con alergias, sobre todo animales. ¿Por qué? Porque este tema de la pandemia ha hecho que los niños estén más encerrados en casa, que se les estén comprando mascotas, pues como para compensar un poco esa parte de no poder salir, de no poder hacer otras actividades, y los niños han adoptado a sus mascotas para estar hasta en sus propias habitaciones, en sus propias camas, y esto ha ocasionado un problema muy importante de alergias, o que una alergia que era leve se convierte en una alergia severa. Entonces, tenemos que investigar sobre todo el microambiente de este paciente, que sería su habitación, que no haya polvo, pelo de animales, peluches, alfombras, tapetes, plantas, ajá, porque todo eso va a generar pues una inflamación crónica, ¿sí? A veces las personas no saben y tienen muchos libros apilados que ocasionan un polvito pues
muy fino que no vemos al pasar, pero lo estamos regando durante todo el día y eso nos ocasiona la alergia, ¿sí? En adolescentes, por ejemplo, ya que les dejamos la tarea de hacer sus recámaras, etcétera, a veces ellos acumulan muchas cosas o no limpian tan frecuentemente y empieza ahí también el problema de la alergia que se exacerba. Ujú. Medicamentos, pues bueno, vamos a utilizar los esteroides nasales. Es súper importante antes de dar un esteroide nasal, em, pues como decirle al paciente que debe usar un spray para limpieza nasal, ¿sí? Que son todas estas aguas de mar que todos conocemos, ajá. Unas vienen adicionadas con glicerol, otras con ácido hialurónico. Entonces, antes de cualquier otra cosa es la limpieza nasal. ¿Y qué vamos a lograr con esta limpieza nasal? Disminuir un poco la inflamación y obviamente sacar todos esos alergenos que están pegados a la mucosa y que nos están ocasionando problemas, ¿sí? Entonces, 2 o 3 disparos en cada fosa nasal de su agua de mar. Sonamos la nariz. La forma correcta de sonarla es tapando una fosa y después la otra, sin hacer presión para no tener problemas hacia los oídos. Y posterior a esto, entonces ya podemos poner medicamento, que en todos los casos sería un esteroide nasal. Ujú. El esteroide nasal se absorbe en forma nula, entonces podemos manejarlo hasta por 6 meses o más y en niños desde muy pequeñitos, desde el año de edad o 2 años hasta adultos. Ajá. Entonces no hay ninguna contraindicación en cuanto a usar un esteroide nasal. Y bueno, dentro de los medicamentos también vamos a tener los antihistamínicos, que también es una gama muy, muy amplia, desde una loratadina hasta una levocetiricina, evastina, antihistamínicos de última generación, que obviamente ya van ocasionando menos sueño. Y también aquí es muy importante que cuando ya le hemos estado dando a un paciente mucho, mucho el mismo antihistamínico, podamos cambiárselo y para que reaccione un poquito más, sobre todo cuando el paciente ya no está respondiendo a ese antihistamínico. Lo más común es la loratadina, entonces podemos cambiarla por fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, cetiricina, evastina, ¿sí? Y el rupatadina. O sea, tenemos una muy, muy amplia gama de antihistamínicos para tratar a estos pacientes, ¿sí? Lo importante no es tener al paciente con el antihistamínico siempre, sino solamente en los casos de cuadros, pues como agudizados, ajá. Y aquí sería pues sí, tener al paciente así 20 días, un mes con antihistamínico y posteriormente solamente con su limpieza nasal el esteroide y buscar la inmunoterapia, que realmente va a ser el tratamiento, pues no definitivo, pero sí el que mejor le va a hacer a nuestro paciente, ¿sí? Educación del paciente, como ya les decía, pues para que evite los alergenos, ¿no? A lo mejor no que saque a su mascota, pero sí que tenga un lugar exclusivo la mascota, no sobre la cama del niño, no en la almohada del niño, no tener almohadas de lana ni de pluma, no edredones de lana ni de pluma, evitar pues todo lo que ya les comentaba, como son el polvo y la humedad. Tenemos que investigar así, casi casi ser detectives hasta de la casa, ¿no? Si la casa tiene humedad, si la ropa huele a humedad. A mí me ha tocado pacientes que con solo leerlos, así, acercarme a revisarlos, huelen muchísimo a humedad y son niños que tienen alergia. Entonces uno tiene que hacerle conciencia a los papás de que el niño pues está en un ambiente nocivo y que esos hongos de la humedad pues son de los principales agentes causales de la alergia. Entonces los papás ahí pues deben buscar ventilar más su habitación, quitar pues todo lo que sea alergénico cerca del niño. Y bueno, esa sería la educación del paciente y de los padres del paciente, ¿no? En el caso de los niños. Y como última opción de manejo, pues sería la cirugía. Realmente yo siempre les digo que la cirugía no va a mejorar. Si yo opero a un niño por una hipertrofia de cornetes, le hago una cauterización de cornetes, pero no lo atiende con el alergólogo, su inmunoterapia y cambian todo su ambiente, esos cornetes van a volver a crecer porque van a estar expuestos a una inflamación crónica nuevamente en 3 a 5 años aproximadamente y voy a tener que volver a entrar a hacer una cauterización de cornetes. Entonces la cirugía pues no es lo más recomendable en estos pacientes a menos que los cornetes ya estén
pues completamente hipertróficos y que ya no respondan a ningún otro tratamiento. Entonces ya hacemos una cirugía como coadyuvante o en apoyo al tratamiento del alergólogo. El tratamiento farmacológico, como les había comentado, pues son los antihistamínicos, que ya pasamos desde una loratadina o a veces clorfenamina, que son las que utilizan, bueno, las que ocasionan más sueño, hasta una rupatadina, ¿no? Que sería de los últimos antihistamínicos, o una evastina. Ujú. Los corticoides intranasales, perdón, y los corticoides orales. Esos corticoides orales no debemos utilizarlos por mucho tiempo. Podemos utilizarlos en forma aguda en un paciente que está muy agudamente enfermo, no por periodos menores a 7 días o de preferencia menores a 5 días. Son excelentes los esteroides orales, pero se deben manejar con, pues sí, teniendo mucho respeto, porque podemos causar a los niños o a los adultos otros problemas, ¿sí? Y haciéndole ver a los papás también que aunque ese medicamento le ayude mucho al niño, no se lo puede estar dando consecutivamente, ¿sí? O constantemente. Entonces, de los corticoides orales, bueno, hay combinaciones que traen loratadina y betametasona, con la cual les va muy bien a estos pacientitos. Podemos usarlos para descongestionarlos los 5 primeros días y posteriormente ya pasarlos solo a su antihistamínico sin corticosteroides, ¿sí? Los descongestionantes orales e intranasales, que bueno, aquí serían la fenilefrina, pues también tenemos medicamentos con esas combinaciones. Entonces, a veces si el niño está muy agudamente enfermo y está muy congestionado, podemos usar descongestionantes orales, que serían del tipo de la clorfenamina compuesta, más un Afrin o Iliadin, que es oximetazolina o nafasolina, que nos ayuden a descongestionar más rápido la nariz. Pero todos esos medicamentos, descongestionantes orales e intranasales, al igual que los esteroides nasales, no los podemos usar por más de 5 días porque nos van a ocasionar nos van a ocasionar resequedad y nos pueden dar una rinitis medicamentosa. O sea que en lugar de que esto vaya mejorando, el paciente quiere ponérselo cada vez más y cada vez más y cada vez más, va creando una dependencia y vamos teniendo más costras, más resequedad y más congestión. Además, el paciente se hace como adicto a esto y después hay que sacarlo de ese como periodo de tolerancia o adicción que ya eh, desarrolló por estarse poniendo este medicamento. Entonces, solo nos pueden ayudar en los primeros días cuando un paciente es muy alérgico. Y bueno, los antagonistas de los cisleucotrienos, que serían como el montelukast, que es el más usado, ahí podemos darlo pues, desde pequeñitos. Hay presentaciones en sobres de 4 miligramos, de 5 miligramos pastillitas masticables y de 10 miligramos ya para adultos. Ajá. Entonces, de 2 a 6 años usamos sobres, de 6 a 12 años usamos tabletitas masticables de 5 miligramos y para adultos de 12 miligramos. Hay también combinaciones de antihistamínico con montelukast, que puede ser una levocetiricina más montelukast o una loratadina más montelukast. Son buenos, se ha visto que ayudan mucho a descongestionar, pero tiene que hacerse ahí también, no se deben usar, sobre todo en adolescentes o personas, adultos, que tengan pues enfermedades como maníacas, depresiones, porque las exacerba el Montelukast sobre todo, o problemas así como de pensamientos suicidas, etcétera. Entonces debemos conocer muy bien a nuestro paciente para saber qué le vamos a ofrecer. Y bueno, la inmunoterapia, como le decía, pues ya en pacientes mal controlados con farmacoterapia convencional, o sea que ya vimos que el paciente pues no se controla porque bueno, hay rinitis alérgicas estacionales y el paciente a veces durante ese periodo que él ya sabe que es frío, calor o humedad o la primavera, se pone mal y con farmacoterapia sale bien de eso, va a estar muy bien hasta que sea el siguiente ciclo, ¿no? Hay pacientes que no, que todo el tiempo están mal controlados y entonces ahí entraría la parte de la inmunoterapia, que como les decía, pues es algo
sumamente importante y que es lo único que va a modificar nuestra respuesta alérgica. En pacientes en quienes los antihistamínicos H1 orales y la farmacoterapia intranasal ya no controlan los síntomas, en pacientes que no quieren farmacoterapia o dicen, ay, no, ya me cansé de estarme poniendo todos los días mi agüita y mi esteroide nasal o que no, o que tienen muy mal apego al tratamiento, pues bueno, serían buenos candidatos para la inmunoterapia. Y en pacientes en quienes la farmacoterapia produce efectos secundarios indeseables, que bueno, hemos visto pacientes que son alérgicos hasta lo que es para la alergia, ¿no? Entonces, cada paciente es un libro diferente, es un capítulo diferente, entonces tenemos que tratar a nuestros pacientes conforme se requiera. Y bueno, para hablarles de la rinitis no alérgica, esto también es un campo súper, súper, súper amplio, pero ¿qué es aquí lo más importante? Que la rinitis no alérgica es, tiene todos los síntomas iguales a la rinitis alérgica, pero se ha descartado una causa alérgica. Ujú. Entonces son pacientes que a lo mejor no tienen IgE elevada, que no tienen eosinófilos en muconasal, que no tienen, aunque tengan los síntomas, no tienen otras alteraciones en laboratorio, ¿no? El diagnóstico se va a establecer descartando la rinitis alérgica, a lo mejor tampoco hacen reacción a ninguna prueba de inmunoterapia. Eh, el diagnóstico se va a establecer con 2 o más síntomas nasales, como serían la congestión nasal, la rinorrea, estornudos o comezón, y en algunos pacientes alteración en el sentido del olfato por 1 hora en la mayoría de los días. Ajá. Entonces son pacientes que tienen síntomas de alergia, pero por más que los hemos estudiado, no hay una, pues sí, como un soporte alérgico, ¿no? Ni celular, ni ni en las pruebas cutáneas, ni mucho menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hay una clasificación mundialmente aceptada para la rinitis no alérgica y en ella se van a incluir los siguientes tipos de acuerdo a la frecuencia de presentación. Ajá, puede haber una rinitis que se parece a la alérgica, pero es una medicamentosa, como ya les había explicado, que es cuando el paciente se abusa de los sprays nasales, sobre todo de tipo descongestionantes, ajá, y entonces el paciente nos puede llegar con congestión, estornudo, escurrimiento, así, y si nosotros investigamos, probablemente es que se esté poniendo algún medicamento para descongestionar desde hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues ir quitando su medicamento en el que ya se ha hecho el adicto y como dándole esteroides nasales, limpieza nasal, etcétera, y ayudándole con algunos antihistamínicos para salir de este cuadro. Hormonal, que sobre todo se presenta en mujeres embarazadas en el último trimestre de embarazo, es muy importante eh, decirles a las mujeres embarazadas que esto puede ocurrir porque también tiene que ver con la inflamación, con la retención de líquidos, etcétera, a nivel de los cornetes. Y bueno, en ellas, como ya es el último trimestre del embarazo, pues se pueden dar esteroides nasales sin ningún problema, limpieza nasal, esteroides nasales, y podemos usar algún antihistamínico en algún momento, pero del tipo de la Evastina, ajá, o antihistamínicos muy leves que no puedan ocasionarle ninguna depresión al bebé, ¿sí? La ocupacional, que bueno, pues es cuando alguien está en contacto con alergenos propios de su trabajo, que en ese caso, por ejemplo, podríamos tener a las chicas que ponen uñas, ¿no? Que están todo el tiempo con ese olor y con ese polvillo y todo del acrílico que están poniendo, y entonces eso les va ocasionando una rinitis. Al ya no estar en contacto con esto, pues la rinitis desaparece, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo más importante es quitar la causa ocupacional. El gustativo, que ese es sobre todo cuando estamos comiendo y entonces probamos algo, sobre todo es con lo frío caliente, más las cosas calientes, y entonces la gente empieza con moquito. Y bueno, ahí para disminuir la respuesta a esos cambios de temperatura, a veces se puede dar spray con bromuro de hipatropio que nos regule esa parte, pues que desencadena el escurrimiento o goteo nasal. La rinitis no alérgica con síndrome eosinofílico, que bueno, vamos a tener en los estudios de laboratorio a lo mejor elevadas los eosinófilos, pero no la IgE,
ni vamos a tener pruebas cutáneas positivas. Y asociada a anomalías anatómicas, que bueno, una desviación septal nos puede ocasionar síntomas de alergia. He tenido varios pacientes que después de hacerles una cirugía del septum porque está muy desviado, hacerles su cirugía de cornetes, etcétera, después ya no van a tener ningún problema. Entonces, esos pacientes los dejo 1 o 2 meses posterior a su cirugía. Revisamos si ya no hay síntomas alérgicos, pues ya no los envío con el alergólogo. Y si vuelven a tener síntomas alérgicos, bueno, pues entonces pido una revaloración a alergología. Y asociado a enfermedades sistémicas, pues como las enfermedades de Sjögren, sobre todo eso, ¿no? Que nos da resequedad, congestión, etcétera, y una rinitis vasomotora que también va a estar relacionada con los cambios de temperatura. Y bueno, pues este es un tema súper amplio, un tema muy bonito, un tema que todos los médicos pues debemos estar al día. ¿Por qué? Porque es una enfermedad súper común, es una enfermedad que el mismo médico puede tener y que necesitamos darles una adecuada explicación a nuestros pacientes, además de poderles ofrecer el mejor tratamiento en el momento adecuado y poderlo canalizar a segundo nivel o tercer nivel cuando lo requiera. Bueno, yo le doy las gracias nuevamente al comité organizador y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta en mi correo y por el chat de estas pláticas. Que estén muy bien, les deseo un excelente día y que pasen un excelente fin de semana. Gracias.